Bien, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión Mitos y Realidades de la Inteligencia Artificial. Mi nombre es Daniel García y en esta ocasión tengo el gran gusto de darles la bienvenida en nombre de múltiples participantes. Tenemos a INDECH, Cine Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua Futura y la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico turístico del municipio de Chihuahua. En esta ocasión me complace presentar a nuestro ponente del día, el ingeniero Alejandro Medina Reyes, quien cuenta con estudios en ingeniería en sistemas computacionales. Le apasiona la inteligencia artificial y en años recientes ha tomado algunas especializaciones en temas como Machine Learning, Deep Learning y actualmente trabaja como desarrollador e instructor en el Centro de Inteligencia Artificial de Chihuahua. Él busca compartirnos algunos conocimientos tecnológicos, así como generar soluciones de valor utilizando estas tecnologías. Y pues el ejemplo es a través de esta presentación. Así que, sin más, Alejandro, te cedo el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Como tal, el tema del día de hoy es mitos y realidades de la inteligencia artificial. Voy a comenzar ahí dándoles un poco de background acerca de mí, ya me introdujeron, pero nada más para añadir, aquí en caso de que quieran ver algún proyecto personal mío, pueden encontrarlo en mi GitHub. Aquí se encuentran, por ejemplo, un libro de introducción a la inteligencia artificial. Más o menos llevo un año y unos meses ahí trabajando en él en mis tiempos libres, que pues básicamente son repaso de diversos algoritmos, cómo funcionan, implementación y para qué podrían ser útiles, ¿no? Otros proyectos pues son variados, hay variante diversos intereses. Y bueno, sin más que decir, pues vamos a comenzar como tal con la plática de hoy. Antes de comenzar como tal con los diferentes mitos y realidades que tenemos en la inteligencia artificial, me gustaría compartir una frase de John McCarthy, que dice así: As soon as it works, no one calls it AI anymore. Primero revisemos qué significa esta frase, ¿no? Que tan pronto como funciona, ya no le llamamos inteligencia artificial o ya nadie le llama inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa, no? Si revisáramos la historia de la inteligencia artificial, podríamos ver que cosas que antes le llamaban inteligencia artificial, hoy en día quizá ya no se consideran pues inteligencia artificial como lo vemos en nuestra época moderna. Y también de cierta manera nos muestra que la inteligencia artificial está en constante evolución. La definición de inteligencia artificial ha evolucionado a través de los años. El tipo de algoritmos que hemos utilizado también ha cambiado. Y pues me parece una frase muy interesante y pues de una persona muy importante en la historia de la inteligencia artificial. Como tal, pues hay muchos agentes muy relevantes en el nacimiento de esta ciencia o esta área de la computación, pero como resumen de esta parte histórica, John McCarthy fue quien convocó a más o menos un grupo de 10 personas para discutir qué iba a pasar con este campo, ¿no? Y se le considera el padre de la inteligencia artificial como ciencia. Ya el padre de la inteligencia artificial como tal, pues se podría ahí debatir y sería todo otro tema. Y bueno, pues empecemos con qué es la inteligencia artificial para los que son nuevos en este tema. También hay muchas definiciones porque puede variar tanto de la época en la que se dio la definición como en qué área de la inteligencia artificial nos estamos entrando. A mí me gusta personalmente esta definición, que simplemente la inteligencia artificial es la simulación de comportamientos inteligentes por parte de un sistema informático. Creo que es bastante amplia para abarcar los diversos tipos de inteligencia artificial y pues nos habla de esta simulación de comportamientos inteligentes. Por comportamientos inteligentes pues podemos abarcar muchas cosas, nuestra manera de razonar, cómo podemos distinguir objetos, cómo podemos procesar el lenguaje natural, etcétera. Y pues esta parte de que todo pasa en un sistema informático. Y ahora sí, pues vayamos con el primer mito. El primer mito es este meme, ¿no? Todos alguna vez lo hemos visto, hace unos años se puso de moda, luego deja de estar de moda, luego vuelve. Pero si estamos en algún grupo de programación o en algún grupo de inteligencia artificial, eventualmente hemos visto esta imagen, ¿no? Es algo que probablemente nos hemos topado. Y pues nos dice aquí, la inteligencia artificial
lo desenmascaramos y son puros condicionales, puros if else, ¿no? Y pues vamos a ver de dónde viene este mito, ¿no? Y qué parte de real tiene. La realidad es que hay muchos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Primero tenemos dos divisiones grandes, de estas divisiones hablaremos más adelante en la plática de hoy, pero dentro de la inteligencia artificial débil, que es la que utilizamos mayormente hoy en día, hay muchos tipos. Hay inteligencia artificial simbólica, sistemas expertos, machine learning, deep learning, algoritmos genéticos. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Vamos a ver cuáles son para entender de dónde viene este mito, ¿no? Aquí pues está el resumen de cuáles son. Vamos a ir una por una. Y empezamos con búsquedas inteligentes, que también es donde la frase que les mencionaba anteriormente, puede ser que hoy en día ya no consideremos esto inteligencia artificial, ya si lo estudiamos, por ejemplo, en las universidades, este tema ya entra más como en estructura de datos, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial que le ganó a Kasparov en este torneo de ajedrez, pues realmente lo que hacía era generar todos los estados posibles e ir recorriendo el árbol de tal forma de que hubiera un agente maximizador y uno minimizador para, para determinar cuál era el mejor movimiento, ¿no? Simplemente recorría un árbol que lo puntuó en sus nodos finales y asumía que pues el contrincante iba a elegir la jugada que más le beneficiara a él y pues así elegir pues aquella jugada con menos riesgo. Hoy en día vemos que quizá esto no tiene tanta inteligencia como en ese tiempo fue. Si recordamos esa parte histórica, podemos ver que cuando la inteligencia artificial de Deep Blue le ganó a Kasparov, era como, no, es que ya las máquinas le ganaron a los humanos. Y había noticias de en 3 años ya vamos a tener una máquina con la inteligencia de un niño promedio y muchas noticias así, ¿no? Entonces, primero tenemos este tipo de inteligencia artificial basada en búsquedas inteligentes. Como tal, esta no contribuye tanto a este mito de que las inteligencias artificiales pues, no son más que condicionales, pero ya si aprendemos a programar este tipo de inteligencias artificiales, pues vemos que no son tan complejas, ¿no? Entonces puede formar parte de este mito. Pero vamos a ver otro tipo de inteligencia artificial, que es el inteligencia artificial simbólica. Básicamente asume de que los conocimientos los podemos plantear mediante símbolos que podemos manipular. Estos símbolos pues, pueden ser palabras, pueden ser símbolos matemáticos, símbolos químicos, pero generalmente son símbolos de la lógica formal. Así, por ejemplo, aquí tenemos un meme que es una lógica mal aplicada, que los pingüinos son blancos y negros. Algunos shows de televisión son blancos y negros. Entonces, algunos pingüinos son shows de televisión antiguos. Esta es una lógica mal aplicada, pero vamos a poner un ejemplo pues, real y que sí parta de esta base lógica, ¿no? Si yo voy corriendo, voy rápido. Eso es pues es algo real, ¿no? Si yo sé que estoy corriendo, entonces sé que voy rápido. Aquí estas reglas lógicas que nos permiten sacar conclusiones, la idea es de que vayamos encadenando muchas reglas lógicas para de repente sacar ahí conclusiones. Es la idea de la inteligencia artificial simbólica. Pero por la naturaleza de este tipo de sistemas, están basados en estas reglas muy simples y si los programamos, vamos a ver que la mayoría de las reglas sí son así de, si yo estoy haciendo esto, entonces esto, y luego lo encadenamos con otro if. Si yo estoy haciendo esta otra cosa, pasa esta otra cosa. Y entonces es una serie de if encadenados donde eventualmente este meme tiene sentido, ¿no? De que este tipo de inteligencia artificial fue el que dominó de los años 50 a los años 80 y pues fue uno de los sistemas expertos surgieron de este paradigma de inteligencia artificial y por ende el meme surgió, ¿no? Y se ha perpetrado a través de los años y tiene parte real y también tiene parte que no es real. Porque hoy en día la inteligencia artificial simbólica ya no es tan utilizada y vamos a ver que hay muchos otros tipos de inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo,
algoritmos evolutivos que están basados en la evolución, obviamente. Gracias. Y Él echó su... Y pues básicamente aquí tenemos una descripción rápida de los algoritmos evolutivos. En esta imagen podemos ver una inteligencia artificial que aprende a jugar Mario. La idea de un algoritmo evolutivo es que tenemos una población de individuos que van evolucionando a través del tiempo para una tarea en específica. El cómo funcionan, pues ya se debería ver en un tema más adelante, pero pues la idea general de qué es lo que hacen, pues es bastante simple. Aquí pues hay una población de programas que deben aprender a jugar Mario, van evolucionando a través del tiempo, adaptándose para eventualmente pues encontrar un individuo que sea capaz de jugar Mario. Y este pues ya se desvía del meme que tenemos antes. También tenemos cosas como el Machine Learning, que básicamente tenemos una gran cantidad de datos y vamos a aprender acerca de ellos. Tenemos que tener los datos de entrada y los datos de salida. Y nos van a permitir hacer cosas muy variadas. Por ejemplo, tareas de clasificación para poder clasificar entre diversas imágenes, tareas de regresión donde podemos predecir valores. Por ejemplo, si yo tengo una tienda y tengo un histórico de las ventas, dado ciertas características como el mes, el clima y muchas otras cosas, pues eventualmente puedo empezar a predecir cómo se va a comportar el mercado de mi tienda, ¿no? Cuántas compras va a haber, etcétera. Cuánto debo de comprar de ciertos productos, etcétera, etcétera. También Machine Learning nos da tareas de clusterización donde podemos identificar grupos y pues por ejemplo, por poner algún ejemplo real, digamos que tenemos una tienda, igual tenemos los datos de nuestros clientes y podemos empezar a identificar grupos. Las personas que vienen siempre en la noche para comprar botana, las personas que vienen una vez a la semana para surtirse de manera regular, los que vienen una vez al mes. Y con estos patrones, pues podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Sí, para poner ofertas especiales a partir de cierta hora del día para los que van a surtirse de botanas, poner ofertas mensuales para los que compran a mayoreo, etcétera. Identificar todos estos patrones nos puede ayudar mucho pues, en la práctica. ¿Y cómo funciona el Machine Learning? Pues tiene mucho de base matemática, de diversos algoritmos, tiene mucho de base probabilística, y ya cuando lo implementamos realmente, podemos observar que nada tiene que ver con puros if y else. Esto ya es, pues, más aplicar fórmulas matemáticas, saber cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, pero pues ya se desvía totalmente del mito que veíamos, ¿no? Ya no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos poner? ¿Qué otro tipo de inteligencia artificial tenemos? Pues el Deep Learning, muy sonado hoy en día, principalmente porque está en su auge. Se podría decir que iniciamos aquí la tercera era de oro de la inteligencia artificial. Y pues es el uso de redes neuronales, ¿no? Por poner una descripción simple de lo que es una red neuronal, tenemos unas entradas, muchas conexiones que nos llevan pues a una salida y la red neuronal tiene que encontrar la manera de ajustar el peso entre cada conexión para, dada cierta entrada, dar la salida esperada. Obviamente tenemos que tener, igual que en Machine Learning, un conjunto de datos muy grandes para realizar este entrenamiento. Y también, pues realmente ya el uso de redes neuronales se desvía bastante de lo que teníamos en ese mito. Y podemos hacer cosas muy interesantes con redes neuronales, reconocimiento en imágenes, procesamiento del lenguaje natural, generación de imágenes, video, muchísimas cosas. Realmente es muy interesante todo este tema. Entonces ya vemos, primer mito, la inteligencia artificial es nada más que if y else ahí enmascarados. La realidad que hay muchos tipos de inteligencia artificial. Realmente es un área muy amplia y pues cada tipo de inteligencia artificial tiene sus maneras de implementarse. Hay unas que sí tienen mucha base en pura aplicación de reglas simples. Hay otras que tienen su base en pues, programación de modelos formales matemáticos. Hay otros que tienen su base en la neurona artificial, etcétera. Otros en la evolución y así podríamos ir checando a través de los años cómo ha ido evolucionando esta área.
Y a pesar de que haya técnicas viejas, no quiere decir que no se usen hoy en día, simplemente también han ido evolucionando. Muy bien, segundo mito, el peligro inminente de la inteligencia artificial. Entonces, pues creo que este mito es bastante obvio, ¿no? Para los que no son, pues digamos, de esta área de inteligencia artificial, o por ejemplo nuestros familiares, amigos que no sean de sistemas, lo primero que pensamos cuando nos hablan de inteligencia artificial son probablemente dos cosas. La primera, un robot. La segunda, el fin del mundo, ¿no? Es lo principal que se puede venir a la mente. Y lo tercero, quizás Alexa. Entonces, ¿de dónde viene el mito, no? Primero veamos de dónde surge. Desde aquí la respuesta es bastante simple. Los medios en general nos presentan siempre estas películas o series donde pues tenemos inteligencias artificiales que se tornan en contra de la humanidad. Estas inteligencias artificiales son conscientes de sí mismas, tienen sus propios objetivos, tienen sentimientos y pues queramos o no, toda esta parte de los medios influye en nuestra forma de percibir el área de la inteligencia artificial. Como tal no es malo porque es muy interesante también explorar todas estas cuestiones éticas de la inteligencia artificial, pero de cierta manera sí hace un poco más difícil explicarle a los demás qué es la inteligencia artificial hoy en día, cómo funciona, porque ya tenemos estas ideas preconcebidas. Entonces, ¿cuál es la realidad de este riesgo inminente de la inteligencia artificial, de que van a acabar con nosotros, de que va a haber un fin del mundo, se van a revelar? Veamos cuál es la realidad. Primero, anteriormente les mencionaba que hay tipos de inteligencia artificial y cuando se los mencioné me fui completamente por los campos que estaban en la inteligencia artificial débil. En realidad, la categoría más grande o la división principal es fuerte y débil. Fuerte o general y débil, ¿no? La fuerte es esta inteligencia artificial que pretende no simular estos comportamientos inteligentes, sino crearlos, crear un sistema informático capaz de pensar como un humano, capaz de sentir como un humano, que sea consciente de sí mismo y que pueda hacer pues prácticamente todo lo que hace un humano igual o mejor. Y la inteligencia artificial débil, que se centra en solucionar un problema específico y que no pretende como tal generar un ser inteligente, simplemente simular alguna característica inteligente. Entonces, de la inteligencia artificial fuerte son las que vemos en las películas. Rara vez vemos en películas inteligencias artificiales débiles, ¿no? Entonces, aquí ya partimos de que, bueno, en las categorías que hay de inteligencia artificial, sí hay una categoría que pudiera generar todo este riesgo inminente de se va a acabar el mundo, etcétera. Pero hoy en día las inteligencias artificiales que usamos en nuestro día a día, las que están desarrollando, las que en las empresas aplicamos, son inteligencias artificiales débiles. Entonces este riesgo de que dominen el mundo no es, pues actualmente no es real. Luego hay otro debate y es muy interesante toda esta cuestión de la inteligencia artificial fuerte porque nos hace hacernos preguntas, ¿no? Preguntas como, ¿realmente deberíamos hacer una inteligencia artificial que pensara, que sintiera, etcétera? Luego preguntas como, porque si hay gente que pues dedica su vida o parte de su trabajo a tratar de generar estas inteligencias artificiales fuertes. Entonces, viene la pregunta de si hay que gastar recursos, hay que gastar pues este recurso humano en este tipo de inteligencias que no están diseñadas para solucionar un problema pues de la vida cotidiana o un problema que tenemos. Y en esta pregunta yo en lo personal considero que pues como tal es parte de la naturaleza humana, ¿no? De querer crear cosas, querer entendernos a nosotros mismos. Creo que es inevitable que haya personas que traten o que busquen este tipo de inteligencia artificial. Y como tal no creo que sea malo, pero ciertamente es un campo ahí, es una línea difusa, ¿no? Y también preguntas aún más filosóficas que pudiéramos cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos, por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Y
pues son cosas así difíciles ahí de definir. También preguntas como, incluso aunque supiéramos qué es la conciencia, así 100%. Si creamos una inteligencia artificial aparentemente consciente, ¿cómo la podemos comprobar? ¿Cómo podemos comprobar que es consciente de sí mismo, que realmente siente? Porque por ahí son ondas más filosóficas, pero pues, realmente podemos nosotros decir o asegurar que los demás son conscientes. Sabemos que nosotros somos conscientes, pero asegurar que los demás lo son, ¿cómo lo aseguras, no? ¿Cuál es esta característica para decir, sé que es consciente, ¿no? Tenemos ahí la opinión informada y pues correcta, ¿no? De que los demás también son conscientes, pero pues realmente es una parte difícil de ver. Entonces, mito, el riesgo inminente de la inteligencia artificial es el fin del mundo, ¿no? Vemos que este mito tiene sus bases en este tipo de inteligencia artificial, así que algo de real tiene de que si hacemos este tipo de inteligencia artificial existe ese riesgo, pero vamos a irnos un poco a la realidad, ¿no? En la actualidad utilizamos inteligencias artificiales de tipo débil. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que corremos utilizando ese tipo de inteligencia artificial? El primero lo vamos a llamar el de la caja negra. Este riesgo, si ustedes pues eventualmente se desarrollan o si ya se desarrollan en el área de inteligencia artificial, pues es un riesgo muy real y que si utilizamos este tipo de algoritmos hay que estar pendientes. Por ejemplo, las redes neuronales las utilizamos para muchas cosas. Por poner un ejemplo, detección de cáncer. Le pasamos una imagen, él nos dice si esta persona tiene cáncer de pulmón o no. Aquí la cuestión es que no sabemos realmente qué pasa dentro de este algoritmo. Tenemos la arquitectura de la red neuronal, tenemos los pesos entre cada neurona, pero realmente lo único que vemos es, le pasamos la imagen, sale la respuesta. Y esta incógnita de no saber qué está pasando dentro del algoritmo, pues es un riesgo porque no sabemos cuáles son las razones que está tomando nuestro algoritmo para tomar decisiones, y son decisiones que impactan en la vida de las personas. Por ejemplo, si el algoritmo dice que no tengo cáncer y yo sí tenía, eso es un problema muy grave. O problemas más chicos, supongamos que es un algoritmo para determinar si le prestamos bueno, si le concedemos un préstamo a alguien. Entonces pasa sus datos y dice que no. Pero no le decimos por qué no le podemos prestar, simplemente el algoritmo dijo que no. Entonces es un riesgo real de no tener sistemas que no somos capaces de auditar por qué toma sus decisiones. Y bueno, otro ejemplo bastante relevante, y por poner un ejemplo de la vida real donde este problema se dio, es de un sistema para seleccionar al personal de Amazon. Y Amazon es una compañía muy grande que todos utilizamos, confiamos y que tiene los recursos y el personal para hacer este tipo de sistemas, y vemos que aún así hay problemas, ¿no? Vemos que este sistema le pasaba a uno sus datos, le pasaba su currículum y de manera casi inmediata te decía si te contrataban o no. La idea era pues acelerar el proceso de selección de personal y por reducir estos gastos en recursos humanos. Pero ¿qué pasó? Al inicio, por lo mismo de que es una caja negra este sistema, pues metían los datos, salía la respuesta y todo bien, ¿no? Pero eventualmente alguien se dio cuenta de que la inteligencia artificial discriminaba a las mujeres y tú metías exactamente los mismos datos. Como hombre podía ser que te seleccionaran. Lo único que cambiaba era el género y ya no. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Se dan porque en el caso de Machine Learning y Deep Learning, los Este es datos el que ABC de la utilizaban. inteligencia artificial. Es una charla. Muy bien. Aquí les estaba comentando que debido a cómo entrenamos nuestros sistemas, debido a que nosotros le pasamos datos con salidas, que nosotros decimos, por ejemplo, estos son los datos de los candidatos que aceptamos, estos son los datos de los candidatos que rechazamos. Por lo mismo de que esos datos provienen, por ejemplo, del registro histórico de las personas que Recursos Humanos seleccionó, todos estos
vallas, todos estos prejuicios que tenemos como humanos, se los podemos de tal manera pasar al sistema. Y pues son problemas reales, ¿no? Que afectan realmente en la vida de las personas y que tenemos que estar muy pendientes. ¿Cómo se podría haber solucionado? Eventualmente este sistema se dejó de utilizar pues para evitar cualquier otro problema, pero cuando entremos a nuestros sistemas es importante seleccionar qué datos son importantes, qué datos realmente deberían influir en el resultado, y también el mismo resultado que vamos a fijar debe ser importante. A veces elegimos un objetivo erróneo. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiéramos prescindido de datos como el género, la foto, nombre al momento de entrenar el modelo, y solo le hubiéramos pasado datos relevantes como quizá el nivel de escolaridad, certificaciones, experiencia, pues ahí hubiera funcionado mejor este tipo de sistemas. Entonces vemos que primer problema real de la inteligencia artificial, hay algoritmos que tienen su base en la caja negra, que básicamente no sabemos qué están haciendo por dentro, y al no saber qué están haciendo por dentro, hay consecuencias, ¿no? Soluciones, mucho cuidado al momento de construir los algoritmos, pero también hay investigación en torno a este tipo de situaciones. Por ejemplo, para el área médica siempre se ha debatido si hay que utilizar inteligencias artificiales o no en la parte del diagnóstico de los pacientes. Por poner un ejemplo preciso, ya hay inteligencias artificiales que clasifican radiografías para detectar muchos tipos de cáncer. Y estadísticamente, estas inteligencias artificiales son mejores detectando cáncer que doctores entrenados para esto. Entonces uno podría decir, si es estadísticamente mejor, hay que utilizarlas. Pero siempre hay muchas cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo, si esto falla, ¿quién es el culpable? ¿El doctor que utilizó la inteligencia artificial? ¿La empresa que vendió el sistema? ¿El programador que lo hizo? Hay muchas cuestiones difíciles, ¿no? Y el hecho de no poder decir, por esta decisión la inteligencia artificial dijo que tenías cáncer, por lo mismo de que es una caja negra, pues son muy complejas. Pero hoy en día hay investigaciones, por ejemplo, hay una llamada GradCamp que se basa para estos problemas de clasificación, decir, ok, resalta las áreas que llevaron a la inteligencia artificial a tomar esa decisión. Y de esta forma, lo que hacemos es, muy bien, la inteligencia artificial piensa que sí tiene cáncer, estas son las áreas que marcan la radiografía que son relevantes para esa decisión, y tú como doctor puedes revisar esas áreas a mayor profundidad y tú tomar la decisión. Entonces vemos que hay progreso, pero aún hay este riesgo y hay que ser muy cuidadosos con este tipo de sistemas. Segundo riesgo actual. Tenemos un pequeño problema en la investigación de inteligencia artificial y es algo que pues hay que tratar de mejorar todos en general, sobre todo los que se dediquen a esta área. Los principales problemas son los siguientes. Muchas investigaciones se hacen por empresas muy grandes como OpenAI, Google, Facebook, Amazon, y ellos tienen hardware muy especializado, una infraestructura muy grande para correr los modelos. Por ejemplo, si yo descargo ese código y lo intento correr, mi laptop no lo va a lograr, ¿no? Y muchas laptops no lo van a lograr. Tenemos el problema de los datos, que es aún peor. Muchos de los datos que utilizan estas empresas suelen ser privados. Por ejemplo, el algoritmo, o mejor dicho, el sistema de reconocimiento facial que utiliza Facebook es entrenado con muchas imágenes que ellos tienen acceso por medio de sus políticas, ¿no? de uso. Pero nosotros no tenemos acceso a esas imágenes. Entonces, aunque tuviéramos la supercomputadora para correr el código, no tenemos esos datos para entrenar el modelo. Entonces, no podemos hacer este proceso. Y por último, hay investigaciones que no cuentan ni siquiera con el código, describen de manera general cómo funcionan, describen la arquitectura, quizá con un resumen de las diferentes capas de las redes neuronales, o quizá con un pseudocódigo del algoritmo utilizado, pero realmente en muchas investigaciones se carece del código. De acuerdo a un informe del 2020 de State of AI, solamente el 15% de estos estudios de inteligencia artificial tienen código. Y esto es un problema grande, porque estas tres cosas son un problema y un riesgo real de la inteligencia artificial. La investigación, de cierta manera, uno de sus principios se basa en la reproducibilidad. Todas las investigaciones
deberían ser reproducibles de tal forma de que yo tengo mi hipótesis, hago mis experimentos, tengo mi resultado, pero cualquier otra persona o cualquier otro investigador debería ser capaz de agarrar esa investigación, perdón, reproducirla y debería ser capaz de obtener el mismo resultado. Entonces, esto es algo que lamentablemente no se da en muchas investigaciones y es un problema, ya que entonces no somos capaces de auditar el entrenamiento de los modelos, no somos capaces de auditar, pues sí, de hacerles testing para verificar sus vulnerabilidades, para realmente entender cómo están funcionando. Entonces, es un problema real que sí hay mucho trabajo en torno a este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una iniciativa llamada Papers with Code que busca que haya un repositorio donde esté el código, pues digamos, vinculado a las diferentes investigaciones de esta área. Entonces, pues sí hay trabajo que se hace en este campo, pero este es uno de los problemas o riesgos más grandes que tenemos en la inteligencia artificial. Y otro problema es los modelos en sí. Hay modelos que en el laboratorio pues funcionan muy bien, pero ya en la realidad, como se introducen muchas variables nuevas, fallan. Esto es algo que, pues sobre todo en el inicio de nuestra carrera, que estamos tratando de implementar estos modelos, es difícil y es cuestión de agarrar experiencia, muchas cosas que luego se van aprendiendo, pero ciertamente hay modelos que pues están allá afuera que no funcionan tan bien como deberían. Luego, por nuestra manera de evaluar los modelos, generalmente tenemos un solo número que nos dice qué tan bueno es nuestro modelo. Generalmente es el valor de exactitud o algún valor nuevo que sea combinación de precisión, exactitud, falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Pero generalmente lo tenemos en un solo valor numérico. Y esto conlleva a que si tenemos dos modelos que ambos dicen, no, es que exactitud del 99%, pero puede ser que uno de más falsos positivos y otro de más falsos negativos. Y pudiera uno pensar, pero pues realmente no importa, ¿no? A final de cuentas la exactitud es igual, pero sí importa en muchos tipos de cosas porque, ¿qué preferiríamos? Vamos a volver con el ejemplo de ahí de el que clasifica radiografías. Que nos dijera que tenemos cáncer y resulta que no, o que nos dijera que no tenemos cáncer y resulta que sí. Ambas cosas son malas, pero es mejor que te diga que tienes y resulta que no, porque probablemente en estudios posteriores se va a dar uno cuenta o el doctor debería darse cuenta, entonces no pasa nada. Pero si te dice que no, pues te vas a casa y pues las cosas se van a complicar más, ¿no? Es muy importante atenderse a tiempo y por ende, modelos que parecen iguales pueden tener diferencias que son muy importantes y esto pasa todo el tiempo. Entonces, también hay investigación en torno a este tipo de cosas. Hay personas muy importantes en la inteligencia artificial moderna, como por ejemplo Andrew Ng, que por ahí es cofundador de Coursera y uno pues, de los exponentes más importantes en inteligencia artificial hoy en día, que tratan de investigar en este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí antes de terminar este mito, resumen del mito. La inteligencia artificial nos va a destruir a todos, ese es el peligro inminente. La realidad es que no, al menos no en mucho tiempo. A mí sí me gustaría que algún día hubiera una inteligencia artificial fuerte, pero realmente no creo que me vaya a tocar. Entonces, los riesgos reales de la inteligencia artificial son más sutiles, tienen que ver con el funcionamiento de los modelos, con la manera en que lo entrenamos, con cómo funciona actualmente la investigación en inteligencia artificial, tiene que ver también con otro tipo de cosas como el uso que les damos. También si utilizamos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial para pues segregar, tenemos un problema ahí que tiene que ver más con cómo utilizamos estos sistemas. Entonces vemos que realmente hay muchos riesgos, pero son muy distintos a los que podríamos, pues, en primera instancia pensar, ¿no? Muy bien. Un momento. Pues vámonos con el siguiente mito, ¿no? Que la inteligencia artificial nos dejará a todos sin empleo. Y este es uno de los mitos que este sí tiene algo de real, bastante realidad de cierta forma, ¿no?
La realidad es que la inteligencia artificial sí va a cambiar muchos de los empleos que hacemos. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha habido empleos que surgen, otros que desaparecen. Y no es como que de la noche a la mañana es como, ya llegó la inteligencia artificial. Todos los, todos los taxistas ya no tienen empleo. No, en realidad la transición es un poco más lenta, pero ciertamente sí hay empleos que van a dejar de ser relevantes en nuestra sociedad o dejar de tener tanta utilidad. Y sí es un poco triste que desaparezcan estos empleos, pero también hay que verle el lado pues, positivo de todas las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial. Nosotros como, pues no sé, ingenieros o incluso de diversas áreas que ustedes trabajen, hay unas oportunidades inmensas de mejorar la sociedad en la que vivimos, mejorar nuestro estilo de vida, de solucionar problemas que antes pues prácticamente no tenían solución. Realmente hay oportunidades muy grandes y pues de cierta forma tenemos que adaptarnos, que actualizarnos. Es un mito que de repente la inteligencia artificial va a dejar a todos sin empleos, van a surgir nuevos empleos, pero de cierta forma es una realidad que pues, esta transición puede llegar a ser más difícil para diversas personas. Y también hay que ver qué podemos hacer nosotros para que esta transición sea lo mejor posible para la mayoría de personas, ¿no? No se trata nada más de, bueno, ya todo lo automatizamos, ya nadie trabaja y ganamos mucho dinero, ¿no? Hay que tratar de buscar ahí estos puntos, ¿no? Puntos medios en diversas cosas. Muy bien. Ahora vámonos a este mito, este último mito que dice experto en inteligencia artificial en 3 meses. Por aquí ibas a poner un anuncio que cuando hice la presentación me salió como al día siguiente, de justo decía así, en serio, así en Facebook, vuélvete experto en inteligencia artificial en, creo que era menos de 3 meses, en 1 mes y medio, ¿no? O en quién sabe cuántos meses. Y hay anuncios que vemos así por todos lados, ¿no? Aquí, pues el mito es de que te puedas volver experto en cualquier cosa en 3 meses, ¿no? Yo llevo un tiempo desarrollando en sistemas web, considero que soy bueno en ello, ya llevo como 2 años y medio y aún así no me considero experto, ¿no? Hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo y mucho más en el campo de la inteligencia artificial. Realmente para ser experto se necesitan años, pero ¿cuál es la realidad, no? ¿Cuál es la realidad detrás de este mito? Y la realidad es que hay muchos caminos para aprender inteligencia artificial, dependiendo de lo que queramos hacer con la inteligencia artificial. La realidad es que no es imposible aprender inteligencia artificial, no es realmente difícil. Si ustedes quieren aprender inteligencia artificial, pueden empezar hoy mismo, empezar a ver algunos cursos gratis en Coursera, donde yo trabajo, que es en el Centro de Inteligencia Artificial aquí en Chihuahua, ofrecemos cursos. Yo estoy dando un curso de introducción a la inteligencia artificial, pero hay muchos recursos en muchos lados. Si les gusta leer libros, hay diferentes libros gratuitos de inteligencia artificial, prácticamente todos en inglés. Yo estoy ahí tratando de hacer uno en español para que haya también en este idioma, pero hay muchos caminos. Es un muy buen momento para iniciar a aprender inteligencia artificial. Como les comentaba, si revisáramos la historia de la inteligencia artificial, estamos en una tercera era de oro de la inteligencia artificial. Es un súper buen momento. No es tan complicado como podría parecer. Ya vemos que hay muchos tipos de inteligencia artificial. Y bueno, vamos a revisar un poco acerca de esta realidad, porque les digo que hay muchos caminos de aprendizaje de la inteligencia artificial, pero pues realmente la pregunta es, ¿cuáles son esos caminos, no? Uno de los caminos podría ser que ustedes digan, es que yo soy ingeniero bioquímico, soy doctor, soy arquitecto, soy de cualquier carrera y quiero aplicar inteligencia artificial en el mundo real, ¿no? Entonces yo digo, es que yo sé que hay muchas problemáticas en el área en el que yo trabajo, incluso en sistemas hay todo un campo de problemáticas que hay que solucionar. Entonces, yo sé que hay estas situaciones y sé que con algoritmos de clasificación, con algoritmos que predicen cosas, con algoritmos que se adaptan, lo podríamos solucionar. ¿Qué es lo que yo necesito aprender para volverme esa persona capaz de aplicar inteligencia artificial en, en mi ámbito, ¿no? En el mundo real?
Primero, puede uno empezar a aprender un poco acerca de la historia de inteligencia artificial, ver toda la gama de algoritmos que hay disponibles. Es necesario entender de manera básica cómo funcionan pues, para saber qué están haciendo, pero no es necesario entender, por ejemplo, todo el trasfondo matemático de qué hace cada algoritmo, si nuestra finalidad es, al final de cuentas, usarlos para solucionar problemas. Es muy importante entender para qué sirve cada uno de los algoritmos, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, pero no es necesario, por ejemplo, entender cómo se calcula el gradiente en el proceso de retropropagación de una red neuronal. Ahí, pues eso no nos importa mientras sepamos, paso datos, entrena, muy bien. Y diferentes arquitecturas para diferentes problemas, ¿no? Hay que saber cómo implementarlos. Aquí no me refiero a implementarlos quizá, por ejemplo, con MATLAB de aplicar todas las fórmulas o con TensorFlow desarrollar toda la estructura de la red neuronal. Si nuestro objetivo es aplicarlo para solucionar problemas, podemos utilizar librerías que nos faciliten esta tarea. Por ejemplo, con Keras ya hay arquitecturas de redes neuronales predefinidas. Con sklearn ya tenemos muchos algoritmos de machine learning, digamos, prescritos para que nada más le pasemos la entrada y nos dé la salida. Entonces, pues realmente hay que saber cómo implementarlos en el sentido de saber cómo yo podría utilizar estos algoritmos, pero no que tenga que implementar cada parte de cómo funciona. Yo ya sé cómo funcionan, solamente los quiero utilizar. Esta parte de implementar los algoritmos podría llevar a que eventualmente digamos, bueno, también voy a aprender acerca de la nube porque si mi negocio crece necesito que se aplique de manera escalable y ya podríamos empezar a aprender más cosas. Pues realmente hay un campo, pues pudiéramos ir a muchas ramas, ¿no? Este camino de aprendizaje podría irse ramificando. Tenemos que ver cómo utilizar grandes cantidades de datos, cómo entrenamos los modelos, cómo los auditamos, cómo los probamos, cómo les damos mantenimiento, por decirlo así. Aquí, nada más como, ¿cómo se podría decir? Pues sí, como comentario, toda esta parte de este proceso de implementar algoritmos y así, hoy en día está surgiendo lo que se llama MLOps, Machine Learning Operations, dirigido principalmente por Andrew Ng. Entonces, no es necesario como tal, si nos queremos dedicar a solucionar problemas del mundo real, entender cada pequeña parte de cómo funciona, pero sí quizá cómo los implementamos, cómo verificamos que funcionan bien, cómo les damos mantenimiento para que se mantengan ahí vigentes. Y esta parte del mantenimiento es muy importante porque pues de la historia aprendemos muchas cosas. Por ahí me han oído hablar o me han oído decir tercera era de oro de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es la tercera? Y es porque antes hubo 2 inviernos de la inteligencia artificial. Por ahí si buscan la historia, una de las razones por las que se dio el segundo invierno de la inteligencia artificial es porque estos sistemas de inteligencia artificial, que se le llaman sistemas expertos, dejaron de ser vigentes, se dejaron de actualizar y entonces ya dejaron de servir. Y como se utilizaban en la industria, generaron mucho descontento y el desinterés de esta área. Entonces vemos que podemos aprender de esta parte histórica. Y por último, hay que aprender a identificar las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, este puede ser un camino en la parte de aprender inteligencia artificial, irnos por la parte de, quizá yo no soy de sistemas, o quizás sí soy de sistemas, pero yo lo que quiero es solucionar problemas que veo en el mundo actual, ¿no? Puede haber un camino totalmente distinto que digamos, es que yo lo que quiero es crear nuevos algoritmos, quiero desarrollar estas inteligencias artificiales, quiero descubrir nuevas maneras de solucionar problemas ya existentes o problemas nuevos, qué es lo que necesito aprender, ¿no? Para este camino, pues ahí sí necesitamos conocimientos matemáticos, por ejemplo, álgebra lineal, álgebra vectorial, cálculo diferencial, cálculo integral. Tenemos que tener fuertes conocimientos en estadística, porque muchos algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, están basados en estos conocimientos previos. Por ahí, por ejemplo, yo les mencioné que en esta parte yo batallé, porque en la universidad no aprendí muy bien estadística, entonces ya después terminando la universidad, me tuve que echar un curso de probabilidad y estadística para estar preparado
para cuando empecé a aprender Machine Learning, porque de plano andaba ahí mal, pero tampoco es que sea tan complicado, no hay que tenerle miedo ni a la matemática ni a la estadística. Muchas veces pasa de que si no tenemos algún objetivo de por qué queremos aprenderlo, pues no le prestamos tanta atención, pero cuando ya empezamos a ver, es que estaría chido aprender este algoritmo, pues luego el interés nos ayuda mucho a crecer, ¿no? Si queremos desarrollarnos en la investigación, hay que entender muy a detalle los algoritmos. Por aquí en la imagen les pongo una de las diapositivas de uno de los cursos de Andrew Ng, de Coursera, de lo que viene siendo, no me acuerdo de qué curso era, supongo que era de, no sé si de Machine Learning o de Deep Learning, pero ahí en los cursos de él, a mí en lo personal me gusta la matemática, entonces me gustan mucho sus cursos porque él explica la parte matemática bastante bien y se me hace muy interesante. Entonces, pues vemos que hay muchos caminos, incluso hay caminos distintos, ¿no? A estos dos. Puede ser que nosotros tengamos otras ideas de qué es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial y tengamos otro camino distinto. Entonces, para terminar este mito, ¿cuál era el mito? Era que uno se puede volver experto en inteligencia artificial en 3 meses y la realidad es que es un camino largo, pero tampoco es de que, no, es que necesito primero estudiar 3 años, no, pueden ir aprendiendo, ir haciendo experimentos y cada vez van a poder hacer más cosas y bueno, es un campo que a mí me fascina porque las posibilidades se me hacen inmensas y cada año pasan más cosas, entonces, pues yo los invito a que si les llama la atención, eh, empiecen ahora. Y también, pues los invito a entrar a este campo o a cualquier campo que les interese porque las oportunidades son muy, muy interesantes. Muy bien, entonces con esto termino ese cuarto mito. Aquí como tal terminaría lo que viene siendo la charla del día de hoy y pues abriría un espacio para preguntas y respuestas, más o menos unos 5 o 7 minutitos, 7 a 10 minutitos. Les agradezco por haber asistido a la charla. Espero les haya gustado y hayan aprendido un poco sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son los tipos, todo el abanico de posibilidades. Por ahí les dejo mi correo alejandro.medina@ia.center y pues bueno, Bien. abro aquí el espacio para preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Antes de abrir el micrófono, me gustaría hacer dos preguntas muy particulares, ¿no? Hablabas de que actualmente, pues bueno, hay mayor demanda y también oferta, ¿no? De algunas carreras de inteligencia artificial. ¿Cuáles son actualmente esas carreras vinculadas a la inteligencia artificial? Muy bien. Pues por ejemplo, en carreras, obviamente hay lo que son tanto maestrías como doctorados, incluso han surgido licenciaturas en inteligencia artificial, pero podemos ver el área de los trabajos, qué oportunidades nos abre, ¿no? Vemos puestos de data scientist, que son personas que, pues, dados los datos de la empresa, pueden encontrar patrones, tendencias, pueden utilizarlos para predecir cosas, y pues esto es de mucha utilidad pues para las empresas. Sabemos que los datos pues son prácticamente el nuevo petróleo, ¿no? Realmente es todo lo que tenemos en datos, los podemos utilizar para muchísimas cosas. Entonces tenemos el camino de convertirse en un data scientist, tenemos la carrera de ingeniero en Machine Learning Engineer, que son estas personas que pues pueden diseñar modelos de inteligencia artificial para resolver un problema específico. Vamos a poner un ejemplo de que en la empresa queremos detectar cuándo se está haciendo una acción en cada proceso de ensamblaje para poder medir los tiempos e identificar pues alguna parte del proceso que se esté alentando para identificar cuál es esa parte del proceso. Entonces un ingeniero en Machine Learning pues puede dedicarse a generar este modelo. Hay diferentes redes neuronales que son específicamente para identificación de actividades en video. Y con ello pues puede detectar estas oportunidades. Los Machine Learning Engineers son los que se encargan de este campo, ¿no? Entonces vemos que hay carreras tanto de Data Science, de Machine Learning Engineers, Deep Learning, hay tanto para aplicación como para investigación, etcétera.
Muchas gracias. No sé si alguien guste abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o algún comentario para aportar al tema. Con confianza pueden abrir su micrófono o pueden escribirla en el chat y yo se la hago llegar al ponente. Muy bien, adelante. Cualquier duda, ¿eh? Tampoco tiene que ser tan relacionado con lo que viene siendo la presentación. Ahí, adelante. A quien quiera ahí hacer una pregunta. Maestro, buenas noches desde Veracruz. Una pregunta. Fíjense que yo tengo ahora sí que una duda, me atoré ya en un momento, porque hace un mes, 2 meses, unos chicos realizaron un pequeño concurso de lo que son seguidores de línea. El hola, hola mundo, ¿no? De la robótica, así lo consigo yo. Para mí es un robot, pero yo no considero que tenga inteligencia artificial un seguidor de línea. Entonces ando en esa duda porque otra persona me decía, no, es que sí, porque tiene sensores y de alguna manera decide, encuentra la línea y la sigue. Le digo, pero es algo programado y muy simple, ¿no? Entonces, no sé, o sea, digo, bueno, y la verdad cuando vi la publicación en el Facebook dije, no, pues me voy a meter a la plática a ver si el doctor me quita esa duda o a lo mejor me aterriza y me dice, no, pues es que es una inteligencia. Ahorita que veía lo que usted marcaba con la inteligencia artificial fuerte y la débil, digo, bueno, o sea, a lo mejor estoy mal y sí sea una inteligencia artificial débil, pero la veo sumamente débil o no sé, a ver, si usted me quita esa duda, o sea, un seguidor de línea independientemente de lo que se ha hecho, en este caso los chicos lo hicieron con Arduino y obviamente los sensores, ¿no? ¿Es un robot inteligente? Muy bien. Por ahí es una pregunta un poco capciosa por el punto de que la definición de inteligencia artificial depende de qué definición utilicemos, porque como tal no hay una definición estándar que digamos, esta es la definición pues definitiva de inteligencia artificial. Personalmente considero que como tal no utilizo inteligencia artificial, pero de cierta forma depende de qué tanto extendamos la definición, ¿no? Porque la definición podemos verla que es simplemente la simulación de un comportamiento inteligente. Entonces, podríamos estirarla lo suficiente para que digamos que sí. También podríamos ver, ok, ¿en qué paradigma caería esta parte de la inteligencia artificial? Como tal, ahí no entra ningún paradigma. Quizá ya con hay una parte que le llaman lógica difusa, otro paradigma de inteligencia artificial. Implementándolo ahí quizá puede entrar en este paradigma. Pero, bueno, personalmente considero que como tal no entra en inteligencia artificial, pero es una buena forma de ir como iniciando, partiendo de ahí, ir yendo a cosas más complejas cada vez. Muchas gracias. De nada. Gracias, Alejandro. No sé si tenemos alguna otra pregunta antes de cerrar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Primeramente, una disculpa, lamentablemente me conecté pues ya tarde, pero bueno, nada más mi pregunta concreta sería, entre actividades que tengo, pues doy clases a próximos maestros, a los que van a ser próximos maestros de secundaria. ¿Qué deben saber los próximos formadores? ¿Qué deben enseñar? ¿Por qué lado se deben ir? ¿O cuáles son los elementos mínimos que deben tener? Si ya hablabas de la historia, etcétera, pero ¿qué se le debe enseñar de una manera, dentro de una cultura general a los próximos maestros que van a ser de secundaria? ¿Cuál sería tu opinión? Muy bien.
Sí, justo iba a mencionar que ahí pues sería mucha opinión personal, ¿no? Aquí yo, pues ya ven que está en esta parte de las habilidades STEM, de ciencia, tecnología, etcétera, y también de habilidades blandas. Entonces son muy importantes estas habilidades para ir encaminando a los jóvenes a estas áreas de ingeniería y, y ciencia, ¿no? Porque pues son carreras que hacen falta y aparte son carreras súper interesantes y pues hay de cierta forma que buscar la manera de encaminar a los niños y jóvenes a esta área. Aquí como tal, mi opinión personal basada en mi experiencia es ir encaminando desde jóvenes porque realmente los niños son muy listos para empezar y es muy impresionante cómo pueden ir aprendiendo cosas que uno diría, ah, no, es que esto es muy complejo para alguien de secundaria. Yo ya ahorita dejé de dar esos cursos porque ya ahorita estoy trabajando acá en Chihuahua, pero trabajé más o menos 4 años dando clases a chicos de primaria, clases de programación de videojuegos. Entonces ahí repasábamos cosas súper básicas de lo que viene siendo, pues, qué es un algoritmo, qué es una instrucción, luego, pues, las condicionales, por ejemplo, si el enemigo me pega, pues me quita tanto de vida, ¿no? Y con hay herramientas para enseñar programación a los niños, pues vamos despertando el interés y realmente hay niños que me sorprendían con las cosas que hacían. Entonces, específicamente hablando de programación, se puede empezar desde primaria con cosas un poco más enfocadas a levantar su interés en el área, de que ellos interactúen, por ejemplo, el programa de Microbit, pues que entiendan el uso de sensores, qué son entradas, qué son salidas, cómo funciona una pantalla. Entonces, toda esta parte de primaria yo la veo como levantar el interés y que aprendan los fundamentos. Y en secundaria, empezar a utilizar lenguajes de programación como Python, que son lenguajes de programación muy amigables, son bastante sencillos de aprender para resolver cosas que a ellos les llamen la atención. Quizá a lo largo de un curso, pues aprender Python, pero enseñándoles con el objetivo de que hagan algo que a ellos les llame la atención. Entonces, a través de estos años que aprendan a utilizar este tipo de herramientas y, y quizá ya en la universidad, pues cosas más avanzadas como todo esto de inteligencia artificial, desarrollo web, etcétera. Pero mi opinión sería esa, ¿no? De que primero, por ejemplo, en esta secundaria, vamos a partir del hecho que pues, los jóvenes no tienen esta preconcepción de la programación de antes, porque en la mayoría de lugares es así. Por ejemplo, yo en la secundaria lo que me enseñaron fue usar Word, 3 años. Entonces, por ahí puede uno empezar con los de programación de videojuegos, incluso llegué a hacerlos a unos jóvenes de secundaria, ese curso, y también les interesaba, también llegó a ser interesante para ellos. Entonces, pues empezar con, por ejemplo, yo utilizaba Construct 3, también tenemos, luego ya se puede avanzar con Godot, que es un lenguaje similar, bueno, es un engine para creación de videojuegos con un lenguaje similar a Python. Entonces, yo en lo personal creo que se pudiera iniciar con herramientas que no involucren que ellos escriban código primero, para que agarren los conceptos de, ¿qué es una condición? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es una función? Agarrar todos estos conceptos, luego ya quizá pasar con un poco de pseudocódigo, hay cosas como DFD, hay cosas como el otro, no me acuerdo cómo se llama, creo que PCI, y ya luego en el último año un lenguaje de programación. Es mi opinión personal, pero por ahí igual puede variar, ¿no? Igual programas como el de Microbit o el uso de robótica y sensores para enseñar programación a los jóvenes es muy interesante, porque por ahí también se despierta el interés pues, de las mujeres que pues no tenemos tantas mujeres en esta área como deberíamos. Entonces ahí es muy interesante que también con este tipo de programas se ha demostrado que se despierta el interés también en ellas. Entonces, bueno, esa es mi opinión ahí personal. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, para no Muchas gracias. para no extendernos más del tiempo, pues nuevamente darte las gracias, Alejandro, por tu ponencia. Creo que es bastante valiosa y nos orienta bastante a aquellos que no tuviéramos noción o tenemos apenas los primeros indicios de noción del tema.
Y si me permiten ya por último, pues darles a conocer a todos aquellos que quieran transformar sus ideas, sus ideas, proyectos o negocios en base tecnológica, pues tenemos el programa de preincubación, el cual ha sido probado con decenas de proyectos y además es acompañado por expertos en negocios y tecnología. Para eso les estoy haciendo llegar el enlace, ¿sí? Aquí a través del chat, ¿sí? Contamos con apoyos de gobierno, ¿sí? Para obtener becas en este programa de preincubación. La preincubación se divide, podrán notarlo ahí en la página web, se divide en 2 etapas, lo que es una validación digamos, de la idea de negocio y posteriormente un proceso un poco más robusto, ¿sí? Y con acompañamiento de especialistas técnicos sobre nuestra idea de negocio. Los invito a visitar el sitio web y pues bueno, todo aquel que tenga interés, pues con todo gusto puede inscribirse en el mismo sitio. De manera muy general les doy los datos pues que se estará arrancando en la primera semana de marzo. El costo de la primera fase es de 2,832, ¿sí? Pero como les comentaba ahorita, pues contamos con becas de hasta el 80% por parte del gobierno. Así que pues los invito a visitar el sitio web e inscribirse en el programa. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que pasen excelente tarde y nuevamente Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muy bien, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.